Bueno, bienvenido a un nuevo vídeo, a un nuevo tema más sobre Jesús de Nazaret. Y hoy queremos hablar sobre los milagros. Vamos allá. Bueno, seguramente, ¿no? El tema de los milagros es algo que como que sonroja, que da apuro, mucha gente piensa, bueno, no los toques, déjalos ahí, ¿qué más da? ¿No? Porque molestan a una mentalidad en la que estamos, ¿no? Tan racionalista, tan cientificista, es decir, que solo se puede creer en lo comprensible por la razón, ¿no? Y lo que está más allá de la razón es desechable, es un residuo y no tiene nada que hacer y no vale para nada. Bueno, pues en esa mentalidad, nosotros tenemos el tema de los milagros que están en los evangelios, ¿no? Claro, la primera solución, la más sencilla, sería no los toques, déjalos, no los mentes, haz como que no existen y ya está, quédate con el mensaje de Jesús, ¿no? Ama, la caridad, Dios nos ama y ya está. Y así esquivaríamos el escollo de los milagros, ¿no? Y diría, no los toques porque no sabemos, no es creíble los milagros y vas a perder, entre comillas, adeptos, vas a perder creyentes por tocarlos, ¿no? Claro, pero, y ya entramos en el tema de los milagros, vamos a comparar cómo, aunque es verdad que otras culturas, los griegos, los romanos, hablaban también para sus grandes hombres, prohombres, hablaban de los milagros, Jesús también los toca, y los hace, bueno, de una manera absolutamente distinta, ¿no? Vamos a tener que decir que, como ves, los griegos, los romanos hablaban de los milagros, por ejemplo, Vespasiano, ¿no? En el año 69-79, Apolonio o Pitágoras, se hablan de ellos que hacían milagros, ellos lo hacían solo como demostración de poder, ¿no? De la capacidad, de la fuerza que tenían de hacer cosas, ¿no? De hecho, estos milagros de los romanos o de los griegos se parecen muchísimo a los milagros que aparecen en los evangelios apócrifos. Sabes que los evangelios apócrifos no son los canónicos, los oficiales, los reales, ¿no? Los evangelios apócrifos son, bueno, pues unas vidas de Jesús que inventaron gente buena, gente piadosa y que quería como ahondar o dar a conocer más a Jesús, inventándose muchas cosas de su vida. Por eso son apócrifos, porque muchas de las cosas son invenciones, ¿no? Por ejemplo, uno de los milagros que habla en los apócrifos es que San José estaba un día trabajando ahí en el taller y le salió mal una mesa. Y como le salió mal la mesa y le cojeaba, lo que hizo Jesús, que era pequeño, lo que hizo es estirar la pata de la mesa y conseguir que la mesa no cojeara, ¿no? Bueno, ese tipo de milagros, es decir, como una especie de tengo un poder omnímodo y el poder lo utilizo para lo que me da la gana, ese es el que aparece en los apócrifos y aparece en todos estos personajes griegos y romanos, ¿no? El poder por el poder. Claro, si vamos a Jesús de los evangelios, por supuesto que hay milagros, ¿no? Pero son milagros de una categoría absolutamente distinta, porque no son el poder por el poder. ¿Te acuerdas que cuando Jesús estaba en la cruz, los judíos le dicen, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y te creeremos? Eso sería poder por poder, ¿no? Tengo el poder de bajar de la cruz, tengo el poder de... Pero si vas como mirando los milagros que aparecen en el Nuevo Testamento, Jesús no los hace para demostrar que Él tiene poder sin más, sino que siempre va asociado a, a ratificar o a confirmar la fe de los que le siguen. Y muchas veces esa fe es en demostrar que Él es el Hijo de Dios y que viene a lo que viene, por ejemplo. Cuando Jesús le dice al paralítico, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Como eso es muy fácil decirlo, el mismo Jesús dice, ¿no? Como esto es muy fácil decirlo, dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, tome tu camilla y eche a andar, ¿no? Es decir, que el milagro, el portento, está en función, ¿no? del mensaje de Jesús. Es decir, que ha venido a perdonar los pecados, ¿no? Así también otros tantos milagros que aparece Jesús, ¿no? La viuda, el hijo de Naín, etcétera, es para confortar la fe o para animar la fe, para excitar la fe, ¿no? No podemos prescindir de los milagros de Jesús, porque el primer gran milagro, que es la encarnación, y el último, dicen absolutamente del mensaje, ¿eh? Que Jesús, su Padre, es Dios, su Padre es Dios, no San José, por tanto, no podemos saltarnos ese milagro. Y por otro lado, la resurrección, ese es el gran milagro, ¿no? No podemos escabullirnos y decir, ¿no? Cualquier otra cosa. Por lo tanto, vemos que los milagros definen el mensaje de Jesús porque están dentro,
no como demostración de poder, ¿no? De que Jesús es un Dios, digamos, griego que puede hacer lo que le da la gana, sino que están al servicio nuestro para facilitarnos, para ayudarnos en, digamos, la fe, en el camino de la fe, ¿no? Bueno, sin embargo, estamos en un tiempo en el que la gente no cree. Y de hecho hay muchos teólogos, muchísimos sacerdotes y religiosos católicos que no creen. Pero no van a decir que no creen, ¿no? Lo que van a hacer es reinterpretar, van a darle una vuelta a los milagros, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, hace un tiempo atrás aparecía esta monja que es, pues eso, muy televisiva, que es la Sor Lucía Caram, y dijo en una entrevista que no creía en la virginidad de María, ¿no? Decía que no fue virgen. Escándalo, todo el mundo le pidió que se retractase, etc. Y salió al cabo de unos días diciendo que pedía disculpas. Ojo, pedía disculpas, no se retractaba. Es decir, si a alguien había ofendido lo que ella piensa, pues pedía perdón, pero no se retractaba. Es decir, que ella sigue pensando que la Virgen María no era virgen. Es decir, que hay muchos profesores que enseñan sagradas escrituras en los seminarios, no creen en los milagros. Y vamos al grano, vamos a ver por qué no creen en los milagros. Bueno, ¿por qué no creen en los milagros? Porque para ellos, que han estudiado las culturas, digamos, concomitantes de alrededor, entienden que los hebreos tienen una influencia gigantesca de las culturas helenas, griegas, ¿no? De la cultura griega y de la cultura romana, que es una derivada, ¿no? Y entonces, en su cultura, en la cultura hebrea, hay una influencia brutal, abismal, de los mitos. Los mitos. Y quédate con esto, los mitos. De tal manera que estos profesores, estos sacerdotes, estos religiosos, van a ver los milagros de un modo simbólico. No los van a negar, no van a decir que no existen, ¿no? Sino que le van a dar una vuelta al significado. Y entonces vamos allá, ¿no? En el tiempo de Jesús, que ya los griegos todavía habían conquistado, culturalmente habían conquistado a los romanos, los griegos, ¿no? Entonces, todas las divinidades griegas habían sido adoptadas por los romanos, ¿no? Y todo el mundo mitológico de los griegos, bueno, parece que esto es como un poco como, ¿qué me estás contando? Pero es así, ¿no? Entonces, hay una influencia, como desemboca toda la cultura griega, eso es lo que explican ellos, desemboca en la cultura hebrea. De tal manera que es adoptado por los hebreos, por los judíos, la mitología griega. Entonces, vamos a poner ejemplos. En la cultura griega existía, como en la romana, digamos, esa idea del nacimiento de un salvador, ¿no? De un gran guerrero, de un gran guerrero que iba a salvar a los romanos o los griegos, etc., ¿no? Y esa idea del Salvador, dicen estos historiadores, va a ser cogida por los hebreos, ¿no? Y va a ser asimilada por los hebreos, ¿no? Como si los hebreos no tuvieran su propia tradición de un Mesías auténtico, etc., ¿no? Y entonces, esta idea de ese Salvador, que va a ser mitad Dios, mitad hombre, bueno, pues va a influir en los hebreos, perdón, ¿no? Claro, pero aquí está la rotunda novedad de Jesús, porque Jesús no es mitad Dios, mitad hombre, una especie de minotauro espiritual, ¿no? Sino que es Dios y hombre verdadero. Entonces ahí está, digamos, la novedad absoluta, ¿no? Primero, que los milagros no los hacía porque sí, estaban al servicio de la fe para demostrar que era Dios y que ha venido a redimirnos, esa es la confluencia de todos los milagros, y luego que esa divinidad no es parte y parte, no es la mitad y la mitad, ¿no? Es una especie de mitad Dios, mitad hombre. De hecho, lo que va a hacer la Iglesia constantemente durante los casi 400 primeros años es luchar, y es lo que hace, luchar contra esta influencia de los griegos. Y va a decir que Jesús no es un Dios con apariencia de hombre, el adopcionismo, es decir, que Jesús es Dios y hombre verdadero. O que Jesús no es un hombre que ha sido elevado por Dios, tampoco va a ser eso. Jesús es un Dios y hombre verdadero, perfecto Dios, perfecto hombre, ¿no? Eso ya lo veremos en otro vídeo. Entonces,
la novedad, el equilibrio de la Iglesia en decir que la influencia de todos esos mitos se tienen que alejar de la Iglesia porque no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Esta es como la defensa a ultranza, ¿no? Y dices, sí, hay cosas parecidas en las otras culturas, pero no tienen nada que ver con lo que creemos nosotros. Jesús es verdad que estaba profetizado, pero no se sabía exactamente en qué consistía ese Mesías, ese Salvador, y va a abrumar absolutamente a todo el mundo, porque se van a dar cuenta de que es Dios y hombre verdadero, y lo tienes que rechazar o aceptar, porque es Dios y hombre verdadero, no mitad Dios, no mitad hombre, lleno de pasiones como los dioses griegos, ¿no? Con envidia, con lujuria, etc. No tiene nada que ver, absolutamente nada, ¿no? Y ya te digo que durante 300 y pico años, casi 400 largos, o bueno, al principio del 420 y pico, van a estar luchando constantemente, ¿no? Contra la influencia de ese platonismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y de aquí tenemos que pasar a los otros dos puntos. Primero, los milagros sí existen, ¿no? Pero hay una objeción, que los que niegan los milagros hay que responderles. Y dicen, ¿por qué Dios, que es todopoderoso y ha creado absolutamente el cosmos, ha creado absolutamente todo, por qué Dios con los milagros estaría corrigiendo? ¿No? Porque es verdad que los milagros serían como una especie como de puesta a punto, de corrección, de poner las cosas, ¿no? De esas microcorrecciones puntuales que no se sabe por qué Dios lo tiene que hacer, cuando se supone que todas las normas, la ley de la naturaleza es buena, se supone, ¿no? Y es verdad, ¿no? Hay unas leyes que Dios ha puesto en la naturaleza. Pero sin embargo, la ley máxima, la ley mayor que se nos ha revelado en Jesucristo no son las leyes físicas, ¿no? O las biológicas, etcétera, sino es la ley del amor, ¿no? Y vemos que siempre que hay un milagro, ¿no? Todos los milagros, Lourdes, Fátima, los que quieras, ¿no? Guadalupe, están todos al servicio de la fe. La fe en Cristo, es decir, en la ley del amor, ¿no? Cuando Dios realiza un milagro, es siempre para elevar el corazón, para elevarlo a la fe, es decir, al amor a Dios y al prójimo. Por tanto, sería una corrección que está perfectamente coherente y está ordenada a la novedad del Evangelio, ¿no? Que es el amor a Dios y al prójimo. Bueno, pues y ahora nos toca hablar del milagro de la resurrección, del gran milagro, ¿no? ¿Sí o no? O, como no vamos a decir que no, hay muchos, ¿no? Teólogos y, bueno, pues vida religiosa, ¿no? Que no va a negar la resurrección de Cristo, pero le va a dar una vuelta, ¿no? Un toque de la mitología, va a decir que está influenciado por la mitología griega, y entonces le va a dar un significado nuevo, ¿no? Vamos allá. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es, vale, Cristo no ha resucitado, se ha muerto como todos, y entonces la gran pregunta es, ¿de dónde sale la idea de la resurrección? Si Cristo murió, es decir, si los apóstoles, los 12 apóstoles, la Virgen María, las mujeres, vieron el cadáver al tercer día, muerto, frío, y ya empieza a descomponerse, ¿de dónde sale esa idea? ¿No? Y otra pregunta más es, Jesús había dicho que iba a resucitar, y resulta que lo que van a predicar los discípulos es algo que sí, bueno, es imposible decirlo, que es Dios muerto, un Dios muerto, ¿no? Ellos creyeron en la divinidad de Jesús y se quedaron con la muerte de Dios. ¿De dónde sale eso? Dios muerto. Eso es imposible. No tiene, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que hay algo que no encaja, ¿no? Y vamos a poner cinco ideas, alguna más, sobre la resurrección de Jesús. Vamos a hablar primero de la mitología, ¿no? De cómo hay muchos hermanos nuestros, profesores, etcétera, que hablan de la mitologización de la resurrección, que van a decir que los griegos también tenían la idea de la resurrección, y es verdad, es verdad. Los griegos, por ejemplo, Celio, Porfirio, Aviola, Esopo, Nerón, etcétera, resucitaron. Pero aquí hay trampa. ¿Hay trampa por qué? Porque los griegos, cuando hablaban de la resurrección, hablaban de la revivificación. No era un volver a la vida normal, es decir, lo que habían dejado, ¿no? En el punto que lo habían dejado, vuelven a retomarla. Eso es lo que creen los griegos, por lo que sea. El tema es que lo vemos en Hechos 17:13, que cuando San Pablo va a predicar a los griegos en el Areópago, les predica la resurrección de Jesús, ¿no? Es decir, que los griegos estaban connaturalizados con la resurrección de muchos de sus personajes, ¿no? ¿Y qué es lo que le dicen a Pablo?
Le dicen, de eso te escucharemos otro día. Es decir, no se lo cree. ¿Por qué? Porque lo que está hablando Pablo no es de la revivificación, no está hablando como ellos de un volver a vivir en el punto exacto, sino lo que habla Pablo es de una vida sobrenatural, de una vida distinta, y les habla de la aparición de Jesús a los 12, cómo desaparece, de cómo no le distinguen cuando se aparece y sigue hablando con ellos, y luego caen en cuenta que sí es él, bueno, que le pueden incluso tocar a un muerto las llagas, pueden meter los dedos, pero luego va a desaparecer, etcétera, etcétera. Incluso que lo va a ver ascender a los cielos. Ahí está, digamos, la novedad de la resurrección cristiana. No es sin más la de Lázaro, que la de Lázaro es, bueno, pues volver a la vida que tenía antes y que no se sabe muy bien, ¿no? Para nosotros es un milagro, pero los griegos lo entendían como no un milagro, sino como una ejecución o ¿no? Una argucia médica o un truco. Pero claro, lo otro estamos hablando de dos dimensiones distintas, ¿no? La sobrenatural, la de Jesús, la de la gracia y la nuestra, la mortal, la cronológica, la biológica, etcétera, ¿no? Bueno, pues después de estas pegas de la mitología, etcétera, vamos a ver 6 pruebas sobre la resurrección de Jesús. La sexta, y como la más sencilla, sería el pensar, ¿no? Si los apóstoles se inventaron la resurrección, la cuestión es que se la inventaron mal, coja, ¿no? Si realmente fue todo mentira, un embuste. Claro, los apóstoles, los evangelistas fueron muchísimo más ocurrentes y mucho más originales cuando hablaron del bautismo de Jesús, cuando hablaron de su transfiguración, cuando hablaron de la encarnación que con la resurrección. ¿Por qué? Porque con el bautismo de Jesús aparece una paloma, se oye una voz del cielo, una especie de trueno, todo el mundo lo vio y queda como claro, ¿no? De que ahí ha pasado algo grande. Y con la transfiguración de Jesús exactamente igual, ¿no? Le salen como rayos, las vestiduras se quedan como de lavandero, perfectas, blancas, una luz deslumbrante, y habla con Elías, es una cosa como súper épica, ¿no? Como una maravilla. Y resulta que cuando tienen que hablar de lo importantísimo, cuando tienen que hablar de lo clave, lo capital, de lo que hay que creer, que es que el Señor ha vencido a la muerte, resulta que como balbucean. No dan, nadie ha sido testigo, nadie ha visto nada, nadie sabe nada, y se quedan como diciendo, bueno, pues ni siquiera cuando lo transcriben, ni siquiera dan fe exactamente de que ha sido así. Se les ve que dudan, que no les creen, que el otro tiene que meter el dedo, Tomás tiene que meter el dedo en las llagas, etc. Es decir, que si se lo hubieran inventado, se lo inventaron mal, ¿eh? Hicieron una cosa como muy, en fin, básica y muy cutre. Ya se ve que lo otro está mejor escrito. Esto es un signo de verosimilitud, es decir, de que están realmente transcribiendo algo que pasó de verdad. Bueno, la quinta prueba de que Jesús resucitó es la que nos dan los judíos, ¿no? Los judíos sabían, nos dicen los evangelios, sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar, ¿no? Y por eso ponen 2 guardas ahí para que no pasara nada, ¿no? Claro, luego van a decir que lo han robado los propios discípulos. Claro, si tú fueras judío de verdad y querrías dar al traste con el mensaje de Jesús, ¿qué harías? Pues buscar por todas partes el cuerpo de Jesús, hasta dar con el cuerpo. De tal manera que una vez que tengas el cuerpo, puedes testificar que es mentira, ¿no? Y los judíos de aquel momento no pudieron encontrar el cuerpo. Es decir, que aunque se empeñaron, lo único que pudieron decir es que lo han robado. ¿Por qué? Porque seguramente que lo buscaron por todas partes y no lo encontraron, ¿eh? Yo lo hubiera buscado para demostrar que eran unos embusteros los cristianos, ¿no? Pero no lo encontraron, ¿no? De hecho, hay una cosa muy curiosa, esto al margen, ¿no? No incide directísimamente, pero bueno, puede ser que sí, ¿no? En el año 65 después de Cristo se encontró ahí en Jerusalén una placa firmada por el César que decía así, en el año 65, decía: es mi deseo que el infractor sea sentenciado a la pena capital por violación de sepulturas. Esto hace referencia claramente, ¿no?, al gran alboroto que causó un sepulcro vacío y que removió los cimientos de los romanos, y por tanto César diera otro edicto más diciendo que el que tocara una sepultura, moviera un cadáver de un sitio, pues se las tenía que ver con la ley, ¿no?
Bueno, otra señal, otra prueba, no tan directa, pero muy interesante sobre la resurrección de Cristo es que Adriano, en el año 120, cuando los judíos habían sido expulsados de Jerusalén, en el año 70, lo que hace él es romanizar Jerusalén, ¿no? Va a construir una nueva ciudad, va a arrasar con Jerusalén. Y Adriano era un amante de los dioses y construía templos por doquier. Entonces, si vas ahora, por ejemplo, a Roma, vas a ver el Panteón, que es el templo dedicado a todos los dioses. Están ahí todos representados, ¿no? Estaban todos representados. Y cuando llega Adriano a Jerusalén, lo que va a hacer es poner un templo a un dios romano en el templo de Jerusalén, encima, como para sofocar y para quitar la divinidad hebrea. Y curiosamente va a poner otro templo encima del sepulcro de Jesús. Esto lo que está diciendo es que el sepulcro de Jesús era ya un lugar de veneración, un lugar de culto, de la misma manera que el templo de Jerusalén. Y eso nos indica ya que el sepulcro de Jesús no era un sitio más, sino que ahí había ocurrido algo. Bueno, otro argumento que a estas alturas quizá no te dice nada, pero tiene muchísima importancia, es que los testigos de la resurrección de Jesús son todo mujeres. Es decir, que si se hubieran querido inventar el tema de la resurrección y darle, digamos, peso, ¿no? Carga al mensaje, lo lógico es que los que transmitían el testigo de la resurrección de Jesús lo hubieran puesto en boca de hombres. Pero el hecho de que los primeros testigos fueran mujeres, quiere decir que es una ruptura, ¿no? Quiere decir que hay un signo de verosimilitud, es decir, que al ser una cosa tan contrahistórica o tan contracultural, es un signo de veracidad, de que ahí están diciendo la verdad. Bueno, otro signo más, ¿no? de verosimilitud de la resurrección es cuando vemos que una primerísima comunidad de judíos, los apóstoles eran judíos, ¿no? Y fervientes, y eran piadosos, y subían al templo, ¿no? Y si se nos dice que querían hacer las cosas bien, como de la noche a la mañana dejan el sábado, que era como nuestro domingo, vamos a decir así, y pasan a celebrar el domingo, que es lo que estamos celebrando nosotros, ¿no? Cambian radicalmente del día de la celebración y pasan a celebrar el domingo, el día de la resurrección de Cristo, ¿no? De hecho, esa transición que hacen al domingo, a la resurrección, es muy bonito ver porque en unas excavaciones que se hicieron en 1950 descubrieron una sinagoga de principios de los años 70 de nuestra era, una sinagoga judía que no estaba orientada hacia el templo de Jerusalén, sino que estaba orientada hacia el sepulcro. Es decir, que los primeros judíos, ellos no se sentían cristianos, en el sentido como te sientes tú ahora, a diferencia de los judíos. Ellos se sentían judíos plenos, en plenitud, porque ya había llegado el mensaje, ¿no? Ya había llegado el Mesías y por lo tanto habían llegado a la pretensión de todo lo que se había prometido en el Antiguo Testamento y por lo tanto ellos no se entendían al principio como cristianos, sino como, bueno, judíos auténticos, ¿no? O plenos. Y ahí está lo curioso, ¿no? De que estaban celebrando en sinagogas al principio, pero giradas hacia el sepulcro. Bueno, y el primer criterio, ¿no? de verosimilitud, de credibilidad de la resurrección de Cristo es que duda cabe que estos apóstoles que les hemos visto a lo largo de la vida de Jesús, ¿no? Timoratos, un poco confundidos, con dudas de fe, que no acaban de creer, etc., vamos a ver que todos, absolutamente todos, van a sufrir el martirio. Juan es el único que va a sobrevivir el martirio y va a morir de viejo, pero también sufre el martirio. Y esto es otra prueba más, ¿no? ¿Quién se iba? De todos, no falló ni uno, ¿no? ¿Quién se va a dejar matar? ¿Quién se va a dejar asesinar por una mentira? ¿No? Si ellos se hubieran inventado la resurrección, lo lógico, que alguno se hubiera retractado. Y vemos también a Pablo que tiene ese encuentro personal con Jesucristo y que pasa de ser una cosa a lo opuesto. Pasa de ser perseguidor de los cristianos a ser el primero de todos, ¿no? el gran predicador de los paganos, etcétera, ¿no? De los gentiles. Bueno, pues estas son lo que te puedo decir de los milagros y en particular de la resurrección. Si te ha gustado, me haces un favor enorme, ¿no? Pues difundiendo, compartiendo, enviándolo por WhatsApp, lo que quieras. Un fuerte abrazo, nos vemos en la siguiente. Chao.